Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los trastornos de ansiedad. Y digo los trastornos porque son varios en realidad. O tienen por lo menos distintas variantes de presentación. En general nos referimos a trastornos de ansiedad porque si bien son diversos o tienen, como dije recién, distintas variantes de presentación, tienen mecanismos comunes entre todos, ¿bien? Que permite agruparlos dentro de los trastornos de ansiedad. Las variantes de presentación es muy sencillo. Puede ser una fobia, puede ser una hipocondría, puede ser ataques de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en todo se caracteriza por un miedo excesivo, bien. A veces es miedo a perder el control o volverse loco. En otros casos puede ser miedo excesivo en mi caso, una fobia a un objeto específico, como puede ser un perro, puede ser incluso a objetos inanimados. Después, en otros casos, por ejemplo, directamente el miedo es una situación futura que a uno que podría suceder. Esto se ve mucho en los trastornos de ansiedad generalizada. En fin, independientemente de a qué se trate la especificidad del trastorno de ansiedad, todos comparten ciertos mecanismos comunes que ahora vamos a desarrollar un poquito. Algunos ya los hemos mencionado en otro video sobre trastornos de ansiedad, pero en línea general vamos a decir que se trata de un miedo excesivo en principio a algo. Es un miedo excesivo a algo que por lo general no está ocurriendo. Bien, puede ocurrir, pero no necesariamente, y si ocurre tampoco representa un riesgo para la persona. Y acá quiero separar dos cosas, ¿no? Que ante ciertas situaciones de riesgo es natural tener ansiedad y miedo. Bien, es un mecanismo. La ansiedad en sí mismo no es algo malo, sino que es un mecanismo que nos permite sobrevivir. Si por ejemplo a nosotros nos persiguiera un tigre, tenemos dos opciones, que es huir o defendernos, ¿bien? Entonces, ¿cómo nos prepara el cuerpo? ¿Cómo nos prepara, digamos, cómo estamos preparados naturalmente para responder utilizando los recursos del cuerpo? Bueno, lo que sucede es que se dispara una respuesta automática. Esa respuesta automática genera un montón de cambios corporales que nos preparan para la acción o la huida. Y evolutivamente estos mecanismos fueron conservados por razones obvias, que es que nos permitían sobrevivir. Bien, por eso se siguen manteniendo hasta el día de hoy, porque son útiles a nivel filogenético. Ahora bien, si nos cruzáramos con un tigre, el cuerpo seguramente tendría estas reacciones que son normales y que nos permitirían sobrevivir, ya sea atacando o huyendo. ¿Cuáles son estas reacciones? Por ejemplo, palpitaciones, aumento de la sudoración, aumento del ritmo cardíaco, cambia incluso la dilatación de las pupilas, los músculos estarían más contraídos, procesos, digamos, biológicos que no son urgentes pasarían a un segundo plano. Por ejemplo, el hambre. Cuando uno está muy ansioso puede que en ese momento no sienta hambre. Cuando tiene miedo, no es momento de ponerse a comer. No es momento de reproducirse, ¿no? Es decir, puede bajar también otros procesos que en sí mismos no son prioritarios en ese momento. Bien, incluso por ejemplo, algo que se ve mucho es el, la ansiedad, ¿no? Puede bajar el desempeño sexual. ¿Por qué? Pues justamente si uno corre peligro, no es momento para reproducirse. Primero hay que sobrevivir, después te reproducirás. Evolutivamente está prefijado de forma coherente, que lo que permita es en principio la subsistencia, poder sobrevivir. Después todas las otras cosas, el mantenimiento, podríamos decir, de la especie. Bueno, entonces, todas estas reacciones corporales que decíamos recién eh, son normales. Algunos dicen no, porque la ansiedad, vivir sin ansiedad, ¿no? Y en realidad eso no tiene sentido, no se puede vivir sin ansiedad, porque si vivimos sin ansiedad, ante un riesgo, una situación de riesgo, no tendríamos respuesta.
si nos vienen a robar en la calle y nos apuntan con un cuchillo, no tendríamos respuesta. Entonces, vivir sin ansiedad no sería tampoco lo óptimo, ¿sí? Ahora, una cosa es la ansiedad y otra cosa es el trastorno de ansiedad. Son dos cosas diferentes. La gran diferencia es que por lo general el trastorno de ansiedad ya no hablamos de un mecanismo que nos es en principio adaptativo, que es decir, que nos permite sobrevivir, etc. No es algo que nos permite la adaptación a nuevos contextos. Por otro lado, en el trastorno de ansiedad lo que vemos es una respuesta exagerada a situaciones que por lo general o bien no son de riesgo, o bien yo creo que son de riesgo, pero nunca me tomo el trabajo de corroborar si realmente es así, o bien a situaciones que son imaginadas o que yo pienso que a futuro podrían ocurrir y reacciono de la misma forma. Si yo, por ejemplo, supiese que mañana tengo que ir a un zoológico a limpiar la jaula de los leones, probablemente sí tendría ansiedad. Sin embargo, esa ansiedad es un poco distinta a la de que un león me quiera atacar, por una sencilla razón, que lo que estoy pensando que va a pasar mañana no necesariamente va a ocurrir ni está ocurriendo, ¿sí? Ahora, si yo tengo un león suelto ahora, acá mismo en este lugar, ahí sí está justificada la reacción. Y esto es muy importante diferenciarlo, si bien parece quizás un poco un matiz. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que a las personas les generan ansiedad, por lo general, nunca ocurren y la persona nunca se toma el trabajo de corroborar. O no ocurren o son a futuro y pueden pasar muchas cosas en el medio y terminar no ocurriendo. Y sin embargo la persona reacciona de esa forma porque cree que de esa forma va a estar preparada, ¿no? A veces ni siquiera cree, es de manera automática. Y nos encontramos con ciertos problemas, vamos a ver. La gran diferencia, por ejemplo, que uno encuentra en un trastorno de ansiedad con un tipo de ansiedad común y corriente es la siguiente. Muchas veces el miedo no es un miedo objetivo, sino que es un miedo subjetivo. Me refiero a que está en el pensamiento. Bien, si yo, por ejemplo, un perro me quiere morder, la respuesta, bien, de ansiedad, de miedo, de adrenalina, de ira que podría tener para defenderme, sería perfectamente justificable y adaptativa. Listo, eso no es ningún trastorno de nada. Ahora bien, si yo, por ejemplo, tengo que ir a la casa de un amigo y sé que tiene perro y tengo miedo a que ese perro me pudiese morder, bien, esa situación solamente existe en mi cabeza. Ahora hay una gran diferencia con la situación real con la situación que existe en mi cabeza. La situación que existe en mi cabeza, la diferencia grande que tiene es que yo, ¿cómo puedo huir de esa situación? Yo, el perro real, dijimos que una de las respuestas posibles era o defenderme o huir. Bien, yo pregunto, cuando el miedo es a una situación temida, ¿cómo puedo huir yo de esa situación que está dentro de mi cabeza? No hay forma. No hay forma porque tengo que recordarme de que tengo que huir, por lo tanto lo vuelvo a traer a mi cabeza nuevamente. Es decir, no hay posibilidad de huir de aquellas ideas o situaciones temidas. Este, entonces acá vemos una gran diferencia. Yo puedo agarrar un perro y escaparme, pero no me puedo escapar de una situación temida por mí. Entonces, una de las peores cosas que uno puede hacer es tratar de decir, no quiero pensar en esto, ¿no? Y eso es algo que se ve mucho en trastornos de ansiedad como los trastornos obsesivo-compulsivos o el TOC, ¿no? La persona se le ocurre una idea, quizás le viene a la cabeza una idea bizarra, y esa idea bizarra o algo que nunca llevaría a cabo, como lastimar a alguien, la idea de que pudiese lastimar a alguien, todas las personas en algún momento se les ocurre alguna idea, un pensamiento intrusivo. La gran diferencia es que la mayoría de las personas hacen lo siguiente, que es, lo dejan pasar ese pensamiento. Dice, mira las pavadas que se me ocurren, y siguen con otra cosa, no le dan mucha bolilla. En el trastorno obsesivo compulsivo lo que uno ve es que la persona se empieza a preocupar. ¿Cómo puede ser que piense esto? No, yo no tengo que pensar en eso. Entonces intenta evitar esas ideas o entrar en lucha con esas ideas. Y ahí aparece lo que se conoce como el síntoma en el pensamiento. No puedo dejar de pensar,
dice la persona con TOC, por ejemplo. El pensamiento no parece no cesar, ¿bien? ¿Por qué? Porque no puedo evitarlo, ¿bien? Y le genera mucha ansiedad a la persona, mucho miedo. Incluso pueden aparecer rituales como forma de intentar solucionar esto. Ahora bien, yo lo que le quería contar es lo siguiente. En la ansiedad aparece una respuesta por lo general exagerada, ¿bien? Porque, digo, todos alguna vez fuimos a una entrevista de trabajo, por ahí, una situación que puede ser estresante, y dijimos, uy, y si me va mal, alguna vez lo pensamos, digo, es normal. Y generalmente un poquito de ansiedad nos genera, y está bien que quizás nos genere un poco de ansiedad, porque por ahí nos permite preparar mejor el currículum, nos permite estar más atentos al horario y no quedarnos dormidos en el horario de la entrevista, etcétera, etcétera. Es decir, un poco de ansiedad está bien. Ahora, cuando la ansiedad es excesiva, lo que vamos a ver es que la persona no le es funcional porque no puede enfrentar la situación por lo general. Entonces, o se inhibe y no va, o bien, es decir, una conducta evitativa, o bien se presenta, pero es tan alto el nivel de ansiedad que repercute en su desempeño, en el desempeño que podría tener, es decir, termina no siendo el desempeño óptimo. Es decir, le termina siendo contraproducente. Y ese es algo importante, ¿no? Es lo que hablábamos antes, si es adaptativo o no es adaptativo en última instancia, es lo que va a diferenciar un trastorno de que no sea un trastorno. Segundo, otra cosa importante es que la ansiedad por lo general se dispara un momento en situaciones, como decía antes, reales, objetivas. A mí si me quieren robar puede ser que tenga miedo en ese momento, pero después ya está, ¿bien? Ahora, en el trastorno de ansiedad lo que vemos es que se perpetúa en el tiempo. La persona vive con estado de preocupación constante de que vuelva a ocurrir lo mismo. Entonces, ahí vemos que es un gasto de recursos frente a algo que no está ocurriendo y por lo tanto son recursos innecesarios y que tienen consecuencias a nivel biológico y a nivel corporal. Por ejemplo, puede generar desde úlceras, contractura, bruxismo, problemas estomacales en general, incluso hasta puede generar problemas en inmunológico, se me ha ido es la palabra, a nivel inmunológico, etcétera, etcétera, y uno queda más propenso obviamente a contraer enfermedades y demás cosas. Entonces, cuando muchas veces en medicina se dice, no, esto es por estrés, por ansiedad, etcétera, parece que fuese una causa genérica, como relájese y listo, le dicen a los pacientes, ¿no? Y en realidad no es así, porque si durante mucho tiempo la persona está con miedo, con estrés, con ansiedad, etcétera, es porque probablemente haya un trastorno y eso tiene una forma de intervención específica. Las terapias cognitivo-conductuales, por ejemplo, las terapias conductuales en general, ya sea de tipo conductistas, todas esas terapias tienen un alto nivel de eficacia en tratamientos para este tipo de trastornos. Y bueno, les voy a contar algunas de estas, cómo trabajan estas técnicas en general, estos tratamientos, mejor dicho. Estos tipos de tratamientos tienen tecnologías específicas para intervenir en esas situaciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la terapia conductual desde hace ya muchos años tiene una técnica altamente eficaz, recontra investigada, que es la desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática está basada en un principio que es el principio de inhibición recíproca. Pero no les voy a quemar la cabeza con esto. Inhibición recíproca quiere decir que uno inhibe la respuesta corporal de ansiedad recíprocamente con ciertos estímulos que a mí me generan miedo. Si yo le tengo miedo al perro, ese perro me va a generar ansiedad, ¿sí? Cualquier estímulo similar al perro. Ahora bien, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es el miedo? Son esas respuestas corporales, agitación, sudoración, etc. Cuando vos le preguntas a una persona, escúchame, está bien, vos le tenés miedo al perro, pero si no sintieras la sensación de miedo, ¿te acercarías al perro? Si no sintieras las palpitaciones, la sudoración, ese dolor de panza que te agarra, ¿te acercarías al perro? La gran mayoría dice que sí. O sea,
El problema está en la respuesta corporal exagerada en ese momento frente a ese estímulo. La inhibición recíproca lo que plantea es que se pueden inhibir esas respuestas corporales cuando aparece frente a ese objeto que a mí me da miedo. Entonces, ¿cómo puedo inhibir esas respuestas corporales? Se preguntarán, que es lo más interesante. De una manera muy sencilla, por ejemplo, induciendo a un estado de relajación. Hay una relajación que se llama relajación muscular, que fue inventada por Jacobson, relajación muscular o relajación progresiva muscular, etcétera, tiene varios nombres. Y lo que induce es un estado de ir tensionando y aflojando músculos. La pueden buscar, no la voy a plantear acá porque está en muchos lados descrita paso por paso. Pero el punto esencial es este, que si yo estoy relajado, no estoy ansioso. Las respuestas, esas dos respuestas a nivel corporal son incompatibles entre sí. No puedo estar ansioso y relajado a la vez. Por lo tanto, si yo me indujo a un estado de relajación, que puede ser desde a través de un fármaco, puede ser a través de, por supuesto, un fármaco recetado por un psiquiatra, puede ser a través de una relajación muscular, puede ser a través de una hipnosis, puede ser a través de un método de respiración, etc. Bien, si yo me indujo a un estado de relajación y me expongo a eso que a mí me da miedo, lo que voy a lograr es generar un nuevo aprendizaje entre ese estímulo, ¿sí?, que a mí me da miedo, y la respuesta corporal, que era en un principio la respuesta de ansiedad, ahora va a ser respuesta de relajación. Genero una nueva conexión y se produce un nuevo aprendizaje. Por lo tanto, cuando yo me confronte con eso que le tengo miedo, ¿qué va a pasar? Voy a tener una respuesta diferente. Bien. Eso por un lado. Ahora bien, la desensibilización sistemática no se hace de una manera directa. Yo no me puedo exponer. Si me expongo directamente a lo que le tengo miedo, estaría haciendo una exposición, que es otra técnica conductual. O un flooding, que se llama inundación, que es exponerme directamente a toda la brusquedad de ese objeto que yo le tengo miedo. O esa situación temida. O esos pensamientos que me asustan. Bien. Ahora bien, en la desensibilización sistemática de Joseph Wolpe lo que se plantea es lo siguiente, que tiene que ser gradual, ¿bien? Joseph Wolpe plantea dos cosas que son, digamos, por ahí el gran aporte de la psicología a la psicología conductista. Primero, que no es necesario que yo me enfrente al objeto que le tengo miedo, ¿sí? Puedo imaginarlo, cerrar los ojos y utilizar la imaginación, tratar de recordarlo en detalle, esa situación que me genera miedo, cuando estoy inducido en un estado de relajación. Y segundo, que lo puedo hacer a través de jerarquía, es decir, de manera escalonada. Si yo le tengo miedo a un perro, no hace falta que me imagine directamente la escena de un perro acercando, que se me viene acercando a mí. No hace falta, porque podría ser muy brusco. Entonces lo que hago es armo una jerarquía. Bueno, primero me expongo imagino el dibujo de un perro. Después me imagino un perro de peluche. Después me imagino un perro pero cachorrito chiquito. Después me imagino un perro grande, etc. Es decir, armo una jerarquía de objetos temidos. No todos me dan el mismo miedo. Por lo tanto, comienzo con los que menos miedo me dan, induciendo a los estados de relajación y exponiéndome a imaginando esas escenas. Cuando ya esa escena deja de generarme las sensaciones de miedo y sigo relajado, puedo pasar a la siguiente. Y esto se va haciendo hasta llegar a la escena más temida. Generalmente el tiempo de exposición son algunos segundos, no es muy alto, digo, a las personas se les dice, bueno, usted póngase, trate de imaginar los detalles, todo, y se les da unos cuantos segundos para que se expongan, y después se le dice, bueno, borre la escena de la mente o trate de pensar en otras cosas, céntrese en el cuerpo y sígase relajando, ¿sí? Esto se hace para no perder, a medida que se van avanzando los estímulos, progresivamente la sensación, el estado de relajación que se había conseguido en un principio. Bueno, esta técnica es
sumamente eficaz, está recontraestudiada y se sabe que funciona. Cuando yo les decía recién el ejemplo del perro es un ejemplo, puede ser el perro, puede ser pensamientos temidos, pueden ser situaciones que hayan acontecido en el pasado, etcétera. Es decir, cualquiera de las variantes de trastornos de ansiedad. Bueno, bien, avancemos un poco más. Otra de las técnicas más utilizadas son las técnicas de tipo cognitivas. Allá en la década del final de los 60, principios de los 70, Aaron Beck escribe un libro que es Terapia Cognitiva para la Depresión. Posteriormente, esto es como un boom porque es una primera terapia verbal, ¿no? Hablada, con muy alto nivel de eficacia, casi igual que las terapias conductistas. Entonces, y muy superior a la farmacología incluso. Entonces, inmediatamente al poco tiempo surge otro texto, otro manual de Aaron Beck que es terapia cognitiva para la ansiedad. Es decir, el mismo método que funcionaba para la depresión funciona para los trastornos de ansiedad. El método de la terapia cognitiva beckiana, que es muy similar al de Albert Ellis de la terapia racional emotiva, es un método que se basa en el pensamiento. Las personas que tienen ansiedad por lo general tienen ciertos sesgos a nivel cognitivo, ¿no? Tienen ciertas creencias a nivel cognitivo, a nivel pensamiento me refiero. Por ejemplo, la tendencia a exagerar los hechos, la tendencia a recortar hechos, ¿no? Es decir, la atención selectiva, y demás cosas, ¿sí? Entonces lo que vemos es que generalmente para la persona hay una exageración en el pensamiento, hay ciertos sesgos cognitivos, ciertos errores de procesamiento de la realidad que lo llevan a exagerar las situaciones y creer que va a ser más catastrófica de lo que son. Por ejemplo, la persona piensa, le tiene mucho miedo al perro, pero en última instancia en ningún momento se plantea, bueno, si me muerde el perro tampoco es para tanto, me doy las vacunas y se terminó el asunto, pero un trastorno de ansiedad me está haciendo mucho más caro, me está costando mucho más al hecho de que me muerda el perro, ¿sí? La persona con ansiedad, cuando se plantea que la van a echar de un trabajo, lo primero que le viene a la cabeza es, por ejemplo, como les planteaba en otro video, me voy a morir de hambre, o esto va a ser una mancha indeleble en mi carrera. Entonces aparecen un montón de, de pensamientos que llevan a la exageración por errores de procesamiento, ¿sí? La terapia cognitiva lo que intenta hacer es empezar a trabajar estos pensamientos, ¿sí? Una de las cosas que hace es que la persona pueda plantearse, tomar los pensamientos como hipótesis y o bien ponerlos a prueba o bien plantearse pensamientos alternativos. ¿Qué quiero decir con esto? La persona que dice me van a echar del trabajo, pocas veces piensa, bueno, también puede ser que no me echen del trabajo. O también puede ser que me echen pero que consiga otro. O también puede ser que me echen pero que me pueda poner por mi cuenta. O que me echen y incluso la pase mal algunos meses pero que después pueda conseguir otra cosa. Digo, pocas veces puede plantear pensamientos alternativos. Aparece una rigidización del pensamiento, ¿sí? Lo que se le presenta a la mente, esos pensamientos automáticos, porque no los elige, lo echan del trabajo y se dispara una respuesta a nivel pensamiento que me van a echar, me voy a morir de hambre, o va a ser o esto me arruinó la carrera. Ahora bien, ahí aparece esta rigidez que le decía. El tema es el siguiente, el tema es que la persona puede empezar a plantear pensamientos alternativos y eso lo que hace es quitarle peso a ese pensamiento, ya no es la única posibilidad, ¿bien? Otra forma es que esos pensamientos los tome como hipótesis y los ponga a prueba en la realidad como si fuera un investigador. Muchas veces las personas tienen miedo a cosas que nunca las pusieron a prueba. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a un ascensor, son pocas las veces que esa persona se quiere exponer a acercarse y poner a prueba ese pensamiento de que el ascensor se puede llegar a caer. O aunque sea acercarse a la puerta de un ascensor y ver cuántas personas suben y bajan y efectivamente cuántos se quedan trabados. Digo, si hace eso probablemente podría estar todo el día parado frente a un ascensor y
observar que el ascensor no se cae y que es bastante seguro. Eh, es- y acá ven que las técnicas conductuales son muy parecidas en ese sentido, lo que hablábamos recién de la exposición en las técnicas conductuales, ¿a qué? A las técnicas cognitivas, ¿bien? Comparten ciertas cosas porque están hablando de lo mismo, en el fondo. Hay algunos que dicen las técnicas cognitivas siempre fueron conductuales, ¿sí? Hoy en día se está empezando a plantear eso, que esa distinción no tiene sentido y por eso se habla de terapia cognitivo-conductual. Bueno, no les quiero hacer un matete, pero vamos a pasar a otro punto más. Bien, hoy en día las terapias de tercera generación, terapias metacognitivas, empiezan a prestar ya no tanta atención a la conducta o al pensamiento, sino a la atención. Bien, la persona con ansiedad, si bien obviamente hay ciertos sesgos cognitivos y ciertos errores a la hora de razonar y demás, tiene ciertos también sesgos atencionales. Es decir, por ejemplo, si yo tuviese mucha ansiedad, me dispara cada vez que tengo que dar una charla en público, frente a un auditorio enorme, ¿no? Me genera ansiedad y pienso que se van a reír de mí y un montón de cosas. Está bien, puede ser que haya un sesgo cognitivo, esta idea de que se van a reír de mí y eso va a ser terrible y me voy a poner colorado, y son un montón de inferencias que no están fundamentadas en nada. Obviamente eso es un error en el procesamiento de la información, es decir, un error de tipo lógico, eh, obviamente, pero también hay un sesgo atencional, que es que cuando yo salga a ese auditorio a dar mi charla, probablemente esté muy atento, lo que se dice hipervigilante, a que aquellas cosas que pudiesen a mí confirmarme que realmente se están riendo de mí. Esas cosas que a mí me preocupan, ¿no? Esas cosas que me dan miedo. Entonces yo voy a estar observando las caras de cada una de las personas del auditorio. Si alguno se rió, voy a estar atento a esa persona. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ejemplo, una persona que tiene una fobia, por tomar otro caso de ansiedad, diferente al del pánico, es lo que comúnmente se llama pánico escénico. Una persona que tiene una fobia específica, como puede ser miedo a un perro, va a la casa de un amigo y cuando entra en el jardín lo primero que mira ve un collar de perro en el piso y ya mira eso, recorta eso. O sea, pone el foco atencional, se centra, se cierra ahí, ¿no? Entonces, hoy en día hay toda una discusión si es que porque hay errores lógicos es que la persona eh, termina viendo lo que quiere ver, o es porque hay errores atencionales y no es que las personas tienen problemas de razonamiento. Probablemente sean ambas. Pero acá yo lo que les quiero rescatar es que desde las terapias de tercera ola, una de las cosas que se intenta hacer, o de tercera generación, terapias cognitivas de tercera generación, lo que se trata de hacer es agarrar y lograr que la persona recupere toda la atención. Bien, por eso se utilizan técnicas de atención plena, porque se sabe que la persona está hipervigilante, está controlando todo el tiempo aquellas cosas que tienen que ver con eso que le da miedo, ¿no? Como le decía recién, la persona que tiene fobia a los perros va a la casa de un amigo, ve un collar de perros en el piso y lo primero y está atento a eso, presta atención, su foco atencional va directamente a eso. No puede estar concentrado en toda la experiencia. Bueno, hay un collar de perro, me pone un poco ansioso, pero la verdad es que el perro tampoco está y están mis amigos. Que está el dueño de la casa que seguramente lo de haber atado al perro. Es decir, no puedo tomar toda la experiencia, solamente me centro en eso que a mí me asusta. Por lo tanto, aparece la sobrevaloración, ¿no? Porque está puesto el foco todo el tiempo en eso. Otro ejemplo que les quería dar es en el caso de aquellas personas que, por ejemplo, en los ataques de pánico tienen miedo o en la hipocondría tienen miedo a tener una enfermedad o miedo a tener un problema cardíaco, etc. Quizás en algún momento tuvieron un ataque de pánico, tuvieron una preocupación excesiva y todas estas sensaciones corporales, que decíamos antes que son naturales, palpitaciones, sudoración, etc., son interpretadas de una manera muy extraña desde un punto de vista cognitivo, que puede ser: me está por agarrar un ataque cardíaco, ¿no?
¿Y eso qué hace? Obviamente hace que la ansiedad se dispare y la persona tenga más palpitaciones, más sudoración, y ahí confirma su creencia de que algo mal está funcionando algo mal, ¿no? Entonces ahí aparecen los famosos ataques, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Después de un primer ataque, las personas por lo general, cuando ya les pasó, están muy vigilantes ¿a qué? A sus sensaciones corporales, a qué le pasa en el cuerpo, cómo se sienten, y todo el tiempo están pendientes, incluso quizás se dicen a sí mismas, uy, me va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Es decir, la atención está puesta hacia adentro, en la parte interna, en las sensaciones del cuerpo. Pero hay una dificultad en ese caso de una atención plena, es decir, una atención volcada también adentro, pero hacia afuera también en lo que está ocurriendo. Entonces, como están tan pendientes de eso, genera que las respuestas también sean exageradas, terminan confirmando las creencias de que algo mal está pasando y demás cosas. Por eso es importante, otra de las técnicas que se utiliza dentro del trabajo con ansiedad es la atención plena. Es, por ejemplo, tratar de describir lo que me está pasando, pero también poder, cuando, por ejemplo, una persona que se centra demasiado en sus sensaciones corporales, cuando le pasa eso, tratar de describir lo que está pasando afuera de manera objetiva. Decir, bueno, a ver, lo único que está pasando es eso, no. También estoy en un lugar, también este lugar tiene estas características, estoy pensando esto, me estoy sintiendo así, o sea, recuperar la totalidad de la experiencia eh, en general. Eh, Otra forma es también evitar los juicios valorativos, ¿no? Eh, si tengo palpitaciones, para la persona que tiene hipocondría o las que tienen ataques de pánico, por lo general, eso es un síntoma de que les puede estar agarrando un ataque cardíaco, y en realidad eso es un juicio de valor, es una inferencia que yo hago sobre esas sensaciones corporales. Pero tranquilamente podría agarrar, en realidad, que yo tenga palpitaciones significa que tenga palpitaciones. No significa otra cosa, significa que el corazón va rápido. De ahí a decir que yo tengo un problema cardíaco es una inferencia demasiado osada, es una inferencia demasiado que no está sustentada en nada, ¿sí? Entonces a lo que voy es a lo siguiente: evitar los juicios de valor y recuperar la experiencia objetiva, es decir, una forma de pensamiento descriptivo y no tanto no tan juicioso ni tan valorativo, también es otra forma de lograr tener respuestas menos exageradas, ¿sí? Si yo pienso que me echen del trabajo es algo terrible y es algo eh, sí, terrible, en realidad que me echen del trabajo lo que significa no es que es algo terrible, significa que me echan del trabajo, punto, ¿sí? Lo otro lo estoy agregando yo. Y eso generalmente lo que genera es un plus, ¿no? A la situación. Digo, hay situaciones que van a ser malas de por sí. Si a mí de repente se me muere un familiar y probablemente no esté contento, ¿sí? Y es normal. Si a mí me echan del trabajo tampoco voy a estar contento y tampoco me va a agradar y algo de miedo voy a tener también. ¿Qué hago? Me voy a preguntar. Un poco de ansiedad va a haber. Ahora, frente a esas situaciones hay personas que tienen un poco de ansiedad y hay personas que tienen emociones devastadoras, es decir, respuestas exageradísimas de ansiedad hasta tal punto que no les permite resolver la situación, ¿sí? Personas que lo echan del trabajo y empiezan a tener ataques de pánico y la verdad es que no pueden volver a trabajar nunca más. Entonces, o por lo menos mientras le duren los ataques de pánico. Entonces la respuesta es tan exagerada que no permite resolver la situación, no permite ser adaptativo. ¿Qué más les quería decir? Bueno, hay muchísimas formas de trabajar los trastornos de ansiedad. A modo de cierre, en realidad todo esto es expositivo, es contarles que existen técnicas, que existen tipos de tratamientos específicos para la ansiedad, y que son muy eficaces. Lo que me interesaba de toda esta charla es en realidad exponer un poco cómo trabajan cada uno, que los conozcan y que principalmente sepan que hay tratamientos eficaces para la ansiedad en general. Ahora bien, si bien esto ayuda,
es importante que a la hora de trabajar la ansiedad de una persona haya un profesional del otro lado, por varias razones. Primero, porque cuando uno no tiene conocimiento de las leyes que subyacen a las técnicas, yo por ejemplo puedo agarrar y entro en YouTube y voy a ver miles de videos sobre técnicas que permiten ayudar en la ansiedad. Algunas por ahí funcionan, otras no tanto, pero al margen de eso es que cada caso es particular, ¿sí? Entonces, entender una técnica es entender algo estructurado. Lo importante no es tanto la técnica, lo importante es entender cuáles son los principios que subyacen a la técnica, porque si yo entiendo los principios, puedo agarrar y adaptar esa técnica a las particularidades del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Les doy un ejemplo. Si yo agarro y, por ejemplo, eh, trabajo con un paciente por medio de una desensibilización, como les decía antes, induzco una relajación y sigo todo el protocolo y le digo que se vaya exponiendo de manera jerárquica a los estímulos y todo eso, pero de repente mi paciente no tiene imaginación para recrear las situaciones, ¿qué hago? Digo, uy, la técnica no me funciona, es lo que tendería a creer. La técnica no me sirve, no sirvió la técnica. Y en realidad, a lo mejor es que mi paciente no tiene imaginación como para recrear una situación suficientemente vívida y poder exponerse. Pero no porque la técnica falle, sino porque las capacidades imaginativas de mi paciente son limitadas. Por eso es importante entender los principios que subyacen y que un profesional lo haga esto. Por la siguiente razón, porque se puede adaptar la técnica. Si no puede utilizar la imaginación, por ahí se puede hacer una exposición progresiva en vivo. A lo mejor se puede utilizar otros estímulos como videos, estímulos auditivos, etc. Pero yo solamente puedo hacer esto si entiendo por qué la técnica está diseñada como está diseñada, qué principios subyacen a esa técnica, en qué principios está basado, ¿no? Esto que le decía antes de la inhibición recíproca. Por eso es importante que el terapeuta pueda agarrar y que sea el quien administre la técnica. Una persona con alto nivel de formación. Entonces, yo lo que me interesa principalmente con este video no es que la gente vaya a aplicarlo, porque por supuesto no es lo ideal. Obviamente la información siempre ayuda, la psicoeducación es sumamente importante, que las personas entiendan por qué les pasa lo que les pasa, pero también es importante que haya un profesional del otro lado que entienda y ayude a ese paciente de la forma más adecuada, ¿sí? Que pueda adaptar las técnicas a la idiosincrasia del paciente, a los valores del paciente, porque muchas veces no es que una técnica no funciona, sino simplemente que el paciente no está dispuesto a llevarlo a cabo por los valores que tiene, ¿sí? Entonces, por los valores, por la cultura, y todo esto también hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, no quiero extender demasiado el video, que ya van casi 40 minutos. Así que bueno, no lo quiero extender demasiado. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado y seguramente volveré a tocar este tema en algún momento. Saludos.